Mi nuera me llamaba mamazota, me peinaba el cabello, me pintaba las uñas y cada noche me traía una taza de té con miel. Yo creía que era cariño, creía que Dios me había mandado la hija que nunca tuve, pero ese té no era cuidado, ese té me tumbaba. Y mientras yo dormía, esa mujer le arrancaba a mi cuerpo todo lo que mi marido muerto me había dejado. Argolla de oro, aretes de mi mamá, cadena con crucifijo. Y cuando el delegado abrió su celular, descubrió que las joyas eran apenas el principio. El plan era mi rancho, y después del rancho, era yo. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué bueno que vinieron a hacerme compañía hoy. Acérquense, acérquense, que esta abuelita tiene ganas de platicar. Estoy aquí, en mi horno de leña, allá atrás de la casa, debajo de ese tejado de palma que mi marido construyó cuando éramos más jóvenes. ¿Están sintiendo ese olor? Olor a tortilla tostándose en el comal caliente. Ese olor que entra por la nariz y llega hasta el alma. Esto es masa hecha a mano, del modo antiguo, del modo que mi mamá me enseñó cuando yo era niña, y ya me quedaba ahí espiándola palmear la tortilla y ponerla en el comal de barro. Hoy en día yo la hago, yo amaso, yo palmeo, yo tuesto, yo muevo con la palita de madera hasta que queda sequita, crocante, olorosa. Las tortillas de Doña Esperanza son famosas aquí en Aguascalientes, ¿eh? Todo mundo las conoce. Los vecinos compran, la señora de la tienda encarga y hasta gente de fuera viene a buscarlas aquí al rancho. Mi nombre es Esperanza. Esperanza Flores Calderón. Tengo 71 años de edad y vivo aquí en este rancho en las afueras de Aguascalientes, en el campo, cerca de Jesús María. Nací y crecí en esta tierra colorada, debajo de este sol que castiga, pero que también hace crecer todo lo que uno siembra. Soy hija de esta tierra. Mi papá fue de esta tierra. Mi abuelo fue de esta tierra. Y yo voy a morir en esta tierra, si Dios quiere, con los pies en el lodo y las manos en la masa. Este rancho que ustedes están viendo es todo lo que tengo en el mundo. 3 cuartos, un corredor grande con hamacas, el horno de leña allá atrás, un solar grande con nopal, mango, guayaba y el maíz que yo misma siembro y cosecho. No es mucho, pero es mío. Es mío de verdad. Tiene escritura, tiene documento, tiene décadas de sudor. Y casi lo perdí todo por una taza de té con miel. Soy viuda. Mi marido, don Refugio, murió en 2014 de cáncer. Hombre bueno, trabajador, de esos que se levantaban de madrugada, iban al campo y no volvían hasta que el sol bajaba. Hizo este rancho con sus propias manos, ladrillo por ladrillo. Y cuando él se fue, yo me quedé aquí sola, sola con las gallinas, con el perro, con el silencio y con la nostalgia. 8 años sola en este rancho, mis queridos. 8 años sin nadie con quien platicar de noche, sin nadie con quien tomar café en la mañana, sin nadie que me dijera buenos días cuando cantaba el gallo. La soledad de viuda es pesada, pesa más que un costal de maíz en los hombros. Y fue esa soledad la que me dejó vulnerable. Fue esa soledad la que le abrió la puerta de mi casa a lo que yo creí que era una bendición y que era, en realidad, el comienzo de una pesadilla que casi me costó la vida. Tengo un hijo, Juventino, mi único hijo, hombre bueno, trabajador, trailero. Y fue por él, por el amor de madre, por la confianza que yo tenía en él, que le abrí la puerta de mi casa a una desconocida. Y por poco, mis queridos, por muy poquito, esa desconocida no me metió debajo de la tierra. Ah, y antes de que yo continúe con mi historia, quiero hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahorita. Cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito me están viendo y a qué horita del día encontraron este video de la abuela Esperanza. ¿Lo están viendo de mañanita con el cafecito, después de la comida descansando, o ya de nochecita antes de dormir? Yo leo todos los comentarios, ¿eh? Todos. Y me pongo tan contenta cuando veo gente de todos los rincones de México y del mundo mandándome cariño. Cuéntenme, ¿eh? Y si pueden, denle like a este video para esta abuelita, suscríbanse al canal y activen esa campanita porque tengo muchas historias que contar. Y cada suscripción me da fuerzas para seguir abriendo mi corazón aquí con ustedes.
Vamos a hacer una cadena de cariño, mis amores. Bueno, ahora que ya nos conocimos y ya saben quién es doña Esperanza del rancho de las afueras de Aguascalientes, necesito regresarme en el tiempo. Necesito contarles cómo llegué hasta este punto, cómo comenzó toda esta historia, y cómo una mujer que yo creía que era mi hija del corazón, casi me quitó todo, hasta la vida. Nací en 1954, aquí mismo en los alrededores de Aguascalientes, en una época en que este lugar era más monte que gente. Mi papá se llamaba Ángel Flores, hombre serio, callado, de manos gruesas y corazón blando. Trabajaba en el campo de sol a sol, sembraba maíz, frijol, calabaza y todavía ayudaba a los vecinos cuando se necesitaba. Era de esos hombres del campo que no saben decir te quiero, pero demuestran el amor todos los días levantándose antes que todos para asegurarse de que haya comida en la mesa. Mi mamá, doña Remedios, era el corazón de la casa. Mujer chaparrita, rellenita, pelo negro amarrado en un chongo que nunca se deshacía. Ella cocinaba que era una bendición, mis queridos. Hacía ese mole rojo que daban ganas de llorar de tan bueno. El pozole de los domingos con orégano y limón, que picaba la boca y hacía reír a todos. El atole de maíz azul espesito, que era nuestro desayuno todos los santos días. Mi mamá era de esas mujeres del campo que cargan el mundo en los hombros y todavía les sobra brazo para arrullar a los hijos. Éramos 5 hermanos. Yo era la de en medio. Estaba Angelito, el mayor, que se parecía al papá y se fue al campo desde chico. Luego venía Benita, que era la más bonita de todas nosotras y se casó joven con un muchacho de Jesús María. Yo venía en medio, luego estaba Chico, que era el payaso de la familia, siempre haciendo travesuras y haciendo reír a todo mundo. Y por último, Fatimita, la chiquita, que era la más consentida de todas, y dormía abrazada a la falda de mi mamá hasta que ya era señorita. Vivíamos en una casita de adobe con techo de teja, 2 cuartos y cocina al fondo, piso de tierra apisonada, paredes encaladas de blanco, una ventanita pequeña que daba al solar. No había luz eléctrica. Usábamos candiles de petróleo que hacían bailar las sombras en la pared de noche. No había refrigerador, no había televisión, no había nada de lo que ustedes conocen hoy. Pero había abundancia de otra cosa. Había amor, había risas, había historias contadas en la hamaca antes de dormir. Mi papá construyó esa casa con sus propias manos, con ayuda de los compadres de la vecindad. Así era como funcionaba en esos tiempos. Cuando alguien iba a construir su casa, todo mundo ayudaba. Se le llamaba tequio. Mi mamá hacía una olla grande de arroz con pollo de rancho y todo mundo comía junto, sentado en el suelo, tomando agua del cántaro de barro. Era bonito de ver, mis queridos. Era una época en que el vecino era familia, en que la palabra valía más que papel firmado, en que uno dejaba la puerta de la casa abierta todo el día sin miedo a nada. Me acuerdo de las mañanas en el rancho como si fuera ayer. El gallo cantaba allá por las 5 de la mañana y mi mamá ya estaba de pie, prendiendo el fogón de leña. El olor a humo se mezclaba con el olor a monte mojado de rocío. Nos despertábamos con el ruido de la cuchara raspando la olla de barro y con la voz de mi mamá cantando alabanzas quedito. Tomábamos café con tortilla, a veces era nomás eso, café con tortilla de maíz y una pizca de sal. Y salíamos al solar descalzas, sintiendo la tierra fría debajo de los pies. Los juegos eran sencillos, pero nos divertíamos que solo viéndolo. Yo y las niñas de la vecindad, había una Lucía, una Graciela, una Chole. Jugábamos a la casita debajo del mango, hacíamos muñecas de mazorca de maíz, nos bañábamos en el arroyo que pasaba detrás del rancho. Los niños iban al monte a cazar pájaros con resortera y a pescar en el río con hilo y anzuelo hecho de alambre. De noche, mi papá prendía el candil, mi mamá calentaba el atole de maíz y nos quedábamos todos sentados en la puerta de la casa oyendo las historias de espantos que mi abuelo contaba. La Llorona, el charro negro, el nahual que se convertía en animal para asustar a los caminantes. Esas historias daban miedo y daban risa al mismo tiempo. Mi papá era hombre de principios, ¿saben? Estricto,
Sí, pero nunca levantó la mano para ninguno de nosotros. Él creía que la educación se daba con el ejemplo, no con el cinturón. Yo trabajo duro para que ustedes tengan que comer. Quiero que ustedes trabajen duro para tener más de lo que yo tuve, decía siempre. Y nosotros obedecíamos porque lo respetábamos. Mi mamá era la parte dulce. Era ella la que consolaba cuando llorábamos, la que hacía remedios caseros cuando nos enfermábamos, la que cantaba para que durmiéramos cuando había tormenta. Mi mamá hacía un té de hoja de naranjo para el cólico que curaba todo. Y cuando teníamos calentura, nos frotaba alcohol en la espalda y rezaba quedito con los ojos cerrados, y la fiebre bajaba. No sé si era el alcohol o el rezo, pero bajaba. La escuela quedaba lejos, casi 1 hora caminando por el monte. Yo iba descalza, con el cuaderno bajo el brazo, protegiéndolo de la lluvia cuando llovía y del sol cuando hacía calor. La maestra era doña Soledad, una señora flaca, de lentes gruesos, que enseñaba todos los grados juntos en un salón solo. Aprendí a leer con ella, aprendí a hacer cuentas, aprendí a escribir mi nombre. Y fue en esa escuela sencilla que descubrí que me gustaba aprender. Lástima que la vida no me dejó llegar muy lejos en los estudios, porque en esos tiempos, en el campo de Aguascalientes, la niña estudiaba hasta aprender lo básico y luego se iba a ayudar a su mamá en la casa. Y fue lo que me pasó a mí allá por mis 13, 14 años. Ya estaba ayudando a mi mamá en la cocina, lavando ropa en el arroyo, cuidando a los hermanos más chicos, pero fui feliz en esa infancia, mis queridos. Pobre, descalza, con vestido remendado y barriga vacía de vez en cuando, pero feliz, porque tenía papá, tenía mamá, tenía hermanos, tenía amigas, tenía río donde bañarme y mango que chupar debajo del árbol. Tenía amor, y el amor sostiene más que arroz con frijoles. Cuando me fui haciendo señorita, la vida fue cambiando despacito. Mi cuerpo cambió, mi modo cambió, y la mirada de los demás hacia mí también cambió. Mi mamá se puso más atenta, más cuidadosa. «Esperanza, niña, tápate bien», me decía cuando salía a la calle. «El mundo es peligroso para muchacha bonita». Yo me reía porque no me creía bonita, pero mi mamá tenía razón sobre el mundo siendo peligroso. De eso tenía razón de sobra. En la adolescencia, yo ayudaba a mi mamá en todo. Ya sabía hacer tortillas sola, ya sabía cocinar arroz, frijoles, pescado frito. Iba al tianguis de Aguascalientes a vender el sobrante del solar, zapote, plátano, elotes, y volvía con el dinerito contado para comprar petróleo, sal y jabón. La vida era trabajo, pero no me quejaba. Tenía mis amigas, tenía las fiestas del santo patrono del pueblo, tenía las posadas de diciembre con ponche y buñuelos, y el tepache que los hombres hacían y las mujeres fingían que no tomaban. Tenía la procesión de la Virgen, que todo el pueblo participaba, cargando a la santa por las calles de tierra, con veladora en la mano y fe en el corazón. Yo soñaba con casarme con un hombre bueno, tener hijos, construir una casita bonita. Sueño sencillo de niña del campo. Y había un muchacho que me gustaba, el Wenceslao, hijo de don Beto, que tenía una camioneta y hacía fletes por la región. Wenceslao era bonito, sonriente, siempre me daba los buenos días cuando pasaba por el rancho. Nos veíamos en la misa, nos encontrábamos en el tianguis, nos cruzábamos sonrisas de lejos. Mi corazón se aceleraba cada vez que veía a ese muchacho de camisa blanca y sombrero de palma. Pero era cosa de señorita, ¿saben? Mirar de lejos, soñar de cerca y nunca decir nada, porque en esos tiempos la muchacha decente no tomaba la iniciativa. Pero la vida tenía otros planes para mí, porque cuando yo tenía mis 17 años, apareció en el pueblo el hombre que iba a ser mi compañero el resto de la vida. Refugio. Vino de un rancho vecino a vender madera en las fiestas de San Juan aquí en Aguascalientes. Era un muchacho alto, fuerte, moreno, de sonrisa grande y mirada mansa. Tenía las manos encallecidas de quien trabaja con la madera desde chico y un modo tranquilo de hablar que daba seguridad. Me pidió que bailara con él una polca y yo acepté toda apenada, con las mejillas ardiendo. Mi mamá estaba con ojo encima.
Mi papá también. Pero Refugio fue respetuoso, platicó con todo mundo, se quitó el sombrero para saludar a mi mamá. Ese sí tiene crianza, dijo mi papá quedito a mi hermano. Y tenía, sí. Noviamos bien con mi papá vigilando. Refugio venía cada domingo a tomar café a nuestra casa. Se sentaba en el corredor, platicaba con mi papá sobre el campo y la lluvia, elogiaba la comida de mi mamá. Yo me quedaba ahí medio de lado, medio sonriendo, medio muriéndome de vergüenza. Él me traía mango maduro y cajeta de vez en cuando. Nunca faltó al respeto, nunca se pasó de la raya. Era un hombre de bien. Y yo me fui enamorando de él despacito, del modo que las cosas pasaban en esos tiempos. Sin prisa, sin beso escondido, sin mano traviesa, solo miradas, plática y corazón latiendo fuerte. Me casé con Refugio en 1975, ya mujer hecha con 21 años de edad. Fue una boda sencilla, en la iglesita del pueblo, con pocos invitados y mucha alegría. Mi mamá lloró todo el día de felicidad y de nostalgia al mismo tiempo. «Vete con Dios, hija mía, y si necesitas, regresa», me dijo al oído mientras me abrazaba. Yo también lloré porque estaba dejando la casa de mis papás para empezar mi propia vida. Refugio ya había empezado a levantar nuestro rancho. Era este mismo rancho donde estoy hoy. En ese tiempo era más chico, más sencillo, pero era nuestro. Él trabajó como condenado para hacer crecer esta casa. Primero era solo un cuarto, luego lo amplió a 2, luego 3. Hizo el corredor con las hamacas, hizo el horno de leña allá atrás, plantó los árboles frutales, todo con sus manos. Cada pared de este rancho tiene el sudor de mi marido, y cada vez que paso la mano por estas paredes, lo siento aquí. Siento a Refugio. Aunque esté muerto, él está en estas paredes. Nuestro matrimonio fue bueno, mis queridos, de verdad, no fue perfecto, porque ningún matrimonio lo es. Pero fue bueno. Refugio nunca me levantó la voz, nunca me faltó al respeto, nunca me hizo llorar de tristeza. Tenía defectos, como todo hombre. Era terco, roncaba tanto que hacía mecerse la hamaca y a veces se quedaba callado días enteros cuando estaba preocupado por el campo. Pero era compañero, era pareja, era el hombre que se levantaba de madrugada a prender el fogón para mí cuando yo estaba enferma en cama. Era el hombre que corría a Jesús María a traer medicina cuando yo tenía calentura. Era el hombre que, después de un día entero bajo el sol, todavía se sentaba en el corredor conmigo de noche a oír el radio y tomar café. En 1985 nació nuestro único hijo, Juventino. Parto difícil hecho en casa con la partera doña Enedina, que vino corriendo del otro lado del pueblo en mitad de la noche. Juventino nació grande, fuerte, llorando recio. Refugio lloró cuando vio al niño, hombre bruto que cargaba vigas de madera en el hombro, llorando como niño chiquito mientras sostenía a su hijo en los brazos. Yo nunca olvidé esa escena, y nunca la voy a olvidar. Fue el día más bonito de mi vida. Intentamos tener más hijos, pero no llegaron. Me embaracé 2 veces más, pero los perdí. Uno con 3 meses, otro con 5. Lloré mucho, sufrí mucho. Mi mamá me consolaba. Dios sabe lo que hace, hija. Juventino vino para ser tu bendición. Y Juventino era mi bendición. Niño bueno, callado, obediente. Creció aquí en el rancho, corriendo descalzo, bañándose en el arroyo, ayudando a su papá en el campo. Nunca dio problemas. Estudió hasta el bachillerato y luego se fue a trabajar de trailero, igual que un primo suyo que ya andaba en la carretera. Empezó haciendo rutas cortas, Aguascalientes a Jesús María. Luego fue aumentando. Hoy hace Guadalajara hasta Monterrey. Viaje largo. Se va fuera 15, 20 días por mes. Los años fueron pasando. El rancho fue creciendo. Los dos fuimos envejeciendo juntos, yo y Refugio, con el reuma llegando, el pelo canoso, la espalda doliendo. Pero estábamos juntos. Y juntos era bueno. Juntos era todo lo que yo necesitaba. Hasta que en 2014 Refugio se enfermó. Cáncer. Fue rápido y cruel. En un mes estaba trabajando en el campo. En el otro ya no se levantaba de la cama. La barriga se le hinchó,
el cuerpo se le adelgazó, los ojos fueron perdiendo el brillo. Lo llevé a Jesús María, a Aguascalientes, hice todo lo que pude. Vendí tortillas, vendí gallinas, pedí dinero prestado, pero no hubo modo. Cuando el médico dijo que ya no había nada que hacer, traje a mi marido de regreso al rancho, porque si él iba a morir en su tierra, en la casa que él construyó, en la cama en que durmió toda la vida. Se fue en una madrugada de agosto, quieto, sin dolor. Por lo menos eso espero, sin dolor, agarrando mi mano. Lo último que me dijo fue: «Cuida nuestro rancho, Esperanza, es todo lo que construimos». Y yo respondí con las lágrimas escurriéndome: «Lo cuido, viejo mío, lo cuido». Y cuidé. Me quedé sola. 8 años sola en este rancho. Al principio fue horrible. No podía dormir en esa cama de matrimonio vacía. Me quedaba despierta toda la noche, oyendo los grillos y el viento, esperando el ruido de refugio llegando, que ya nunca iba a llegar. Perdí peso, perdí apetito, perdí ganas de vivir. La Remedios, mi comadre, venía todos los días a obligarme a comer. «Te vas a morir de hambre y de tristeza, Esperanza». Refugio no querría eso. Y tenía razón. Despacito fui levantándome. Volví a hacer tortillas, volví a cuidar el solar, volví a vender en el tianguis. La vida fue volviendo, pero la soledad se quedó. Porque soledad de viuda en el campo es una cosa que se le come a uno por dentro despacito, como la polilla comiendo tela. De día uno se distrae con el trabajo, con las tortillas, con las gallinas, pero de noche, cuando apaga la luz y se acuesta en esa cama enorme con el otro lado vacío, la soledad llega pesada, llega oscura, y no hay rezo que la espante. Fue en esa soledad que Juventino apareció con la novedad. Se había casado en 2019, 4 años atrás. Mi hijo se casó con una muchacha de Lagos de Moreno llamada Débora Cristina. Yo nunca la había visto antes. Juventino la conoció en la carretera, en una gasolinera, en esas paradas que hace el trailero. Ella trabajaba de cajera, bonita, pelo lacio, ojos verdes, cuerpo delgado, sonrisa fácil. Hablaba dulce, se vestía arregladita, olía a perfume que yo no sabía el nombre. Yo me extrañé al principio. Me extrañé porque mujer tan bonita con mi hijo trailero, sencillo, que huele a diésel y sudor. Pero me tragué el extrañamiento porque mi hijo estaba feliz, y madre que ama quiere hijo feliz, mis queridos. Madre se traga el sapo, se traga la desconfianza, se traga el miedo, todo para ver al hijo sonriendo. «Mamá, Débora va a vivir aquí en el rancho con usted para que no esté sola», me dijo Juventino con esa sonrisa de niño bueno que siempre tuvo, esa sonrisa de quien cree que está haciendo lo correcto. Y yo acepté. Acepté con los brazos abiertos, con el corazón abierto, con la puerta abierta, porque la soledad me estaba matando. Y ahí aparecía una compañía, una presencia, una mujer joven que podría ser la hija que yo nunca tuve. Abrí la puerta de mi rancho, de mi casa, de mi vida. Y fue el error más grande que cometí en 71 años de existencia. Débora se mudó al rancho en marzo de 2019, justo después de la boda. Y al principio, mis queridos, lo juro por todo lo más sagrado que tengo, creí que era una bendición de Dios. Esa mujer cocinaba, limpiaba, barría, lavaba, se levantaba temprano, hacía el café, me lo traía a la cama con galletas de anís, ayudaba en la cocina sin quejarse, amasaba, palmeaba las tortillas, todo con sonrisa en la cara. Me llamaba mamazota, con esa voz dulce, llena de miel, que entraba al oído y le ablandaba a uno el corazón. «Buenos días, mamazota. ¿Durmió bien? ¿Quiere café o atole de guayaba?» Me peinaba el cabello blanco de noche, sentada en el corredor, despacito, con un cariño que yo no sentía desde que Refugio murió. Deshacía los nudos con paciencia, pasaba el cepillo como si tuviera todo el tiempo del mundo. A veces tarareaba quedito mientras me peinaba. Yo cerraba los ojos y casi lloraba, porque hacía años que nadie me tocaba con cuidado. Me pintaba las uñas todos los domingos, traía esmalte del pueblo, rosa claro, rojo suave,
y se sentaba en el suelo del corredor con mi pie en su regazo, pintando uña por uña, con atención, como si fuera lo más importante del mundo. Usted tiene manos bonitas, mamazota, manos de trabajadora, merecen estar bonitas. Y yo me derretía. Años viuda, sola, sin cariño, sin compañía. Y de repente tenía una mujer joven cuidándome, como si yo fuera su mamá. Yo, que nunca tuve hija mujer, solo Juventino, de repente me sentía con una hija. ¿Y qué hija? Atenta, cariñosa, presente. Juventino viajaba y se quedaba tranquilo. Débora cuida a mi mamá, decía por teléfono desde Monterrey, desde Saltillo, desde quién sabe dónde andaba con el tráiler. Y yo confirmaba, sí la cuida, hijo. Esa muchacha es una bendición del cielo. Y él se iba a la carretera tranquilo, creyendo que su mamá estaba en buenas manos. Y yo creía que sí, de verdad creía. Ella iba al tianguis conmigo, me cargaba las bolsas, me daba el brazo cuando la banqueta estaba dispareja. Cuando yo tenía dolor en la rodilla, esa rodilla vieja que me atormenta desde los 60 años, ella calentaba agua con sal de grano y me ponía el pie en remojo. Me daba masaje en la pierna con aceite de olivo que compraba en la farmacia del centro. Relájese, mamazota, déjeme cuidarla. Y yo la dejaba. La dejaba porque la soledad me había dejado tan necesitada que cualquier gesto de atención era como lluvia en el desierto. Y así fue por 5 meses. 5 meses de luna de miel entre nuera y suegra. 5 meses en que yo fui ablandándome, confiando, bajando la guardia. 5 meses en que esa mujer fue mapeando mi casa, mis documentos, mis joyas, mis hábitos, mi dinero, mi rutina. Todo con sonrisa, todo con mamazota, todo con peinado y esmalte y café en la cama. En agosto de 2019, 5 meses después de llegar, Débora empezó con el té. Cada noche, puntualmente a las 8, aparecía en mi cuarto con una taza bonita de esas de porcelana con florecitas azules, llena de té calentito. Manzanilla con hierbabuena y miel, mamazota, para que duerma mejor. Usted anda inquieta de noche, se mueve mucho, ronca. Este té la va a calmar. Yo no andaba inquieta. Yo dormía como siempre dormí, con los ruidos normales de mujer vieja que tiene dolor en el cuerpo y nostalgia en el pecho. Pero acepté el té. Lo acepté porque era bonito que alguien se preocupara por mi sueño. Lo acepté porque la taza era bonita y el té era caliente y dulce. Lo acepté porque su sonrisa era tan convincente que yo habría aceptado veneno de rata si ella lo hubiera traído en esa taza con esa mirada. El té me tumbaba. Lo tomaba y en 15 minutos ya estaba dormida pesado. Un sueño diferente de todo lo que yo había sentido. No era ese sueño rico de quien está cansada y descansa. Era un sueño de piedra, pesado, oscuro, como si uno cayera a un hoyo hondo y no pudiera salir. Me despertaba apenas allá por las 10, 11 de la mañana siguiente, a veces más tarde, pesada, boca seca, seca de verdad, como si hubiera comido arena toda la noche, cabeza espesa, llena de algodón, con un zumbido fino que duraba hasta el mediodía, las piernas flojas, como si no fueran mías y sin recordar nada de la noche, absolutamente nada. Lo último que recordaba era tomar el té. Después era oscuridad hasta la mañana siguiente, y las cosas empezaron a desaparecer. Primero fue mi argolla de matrimonio, la de oro que Refugio me puso en el dedo en 1975, en esa iglesita del pueblo, el día más bonito de mi vida. 44 años en ese dedo. 44 años. Yo nunca me quité esa argolla, ni para hacer tortillas, ni para lavar trastes, ni para dormir. Se quedó en mi dedo cuando Refugio estaba vivo y se quedó después que murió. Era mi lazo con él. Era mi último vínculo con el hombre que construyó este rancho conmigo. Me desperté un día y ya no estaba en mi dedo. El dedo estaba desnudo, liso, con esa marca blanquita de sol donde la argolla se quedaba. Busqué debajo de la cama, en la almohada, en la sábana, en el suelo, detrás del buró, en el baño. Nada. A usted se le debe haber caído durmiendo, mamazota. Es la edad.
A veces la persona mueve las manos dormida y se quita las cosas sin darse cuenta. Débora dijo con esa sonrisa mansa, esa voz dulce, esa mirada de preocupación falsa que yo confundía con cariño. Y yo le creí, porque creer era más fácil que pensar lo impensable. 2 semanas después, desaparecieron los aretes de oro de mi mamá. Esos aretes pequeñitos, delicados, que doña Remedios usó toda la vida y me dio cuando se enfermó, agarrando mi mano y diciéndome, «Cuídalos para mí, Esperanza, fueron de mi mamá y ahora son tuyos». Yo los guardaba en una cajita de terciopelo encima del tocador. Fui a buscarlos un domingo para ir a misa y la cajita estaba vacía. ¿Será que usted los guardó en otro lugar, mamazota? ¿Quiere que le ayude a buscar? Y buscamos y no encontramos porque no había dónde encontrar. No estaban en la casa, estaban en la bolsa de esa mujer. Después desapareció la cadena con crucifijo que me había regalado Refugio en nuestros 20 años de casados. Cadena gruesa de oro con un crucifijo bonito, trabajado, que Refugio compró en Guadalajara especialmente para mí. Yo la usaba todos los días, debajo de la ropa, cerca del pecho, cerca del corazón. Desapareció de mi cuello mientras yo dormía. Yo ni lo sentí. No sentí sus dedos desabotonando mi camisón. No sentí los dedos fríos deslizándose sobre mi piel. No sentí el broche abriéndose. No sentí nada porque el té me lo quitaba todo. La conciencia, la sensación, la defensa. Después el anillo de graduación de mi marido. Refugio hizo un curso técnico en carpintería en Jesús María y me dio su anillo para guardar antes de morir. Guárdalo para mí, Esperanza. Es lo único que tengo con mi nombre grabado. Desapareció del cajón. Después la pulsera de plata que mi comadre Remedios me había dado de regalo en mis 60 años, para que recuerdes que tienes amiga, comadre. Desapareció de mi muñeca. Y los moretones, mis queridos, los moretones. Me despertaba con marcas moradas en los brazos, en las muñecas, en los dedos, como si alguien hubiera apretado, jalado, girado. Marcas que dolían cuando las tocaba, marcas que cambiaban de color con los días, morado oscuro, luego amarillento, luego desaparecía y pronto aparecía una nueva. Usted se agita durmiendo, mamazota. Eso es normal a la edad. A veces uno golpea el brazo en el buró sin darse cuenta. Y yo me lo tragaba. Me lo tragaba porque cuando uno confía de verdad en una persona, cuando uno le entrega el corazón a alguien, uno acepta cualquier explicación, por más absurda que sea. Uno acepta porque aceptar es más fácil que desconfiar. Desconfiar duele, desconfiar destruye, y yo no quería destruir el único afecto que tenía. En 2 años, todas mis joyas desaparecieron. Todo lo que yo tenía de valor, herencia de mi mamá, regalo de mi marido, memoria de toda la vida, me fue arrancado mientras yo dormía drogada, indefensa, como un cuerpo sin dueño. Cada joya cargaba una historia, un nombre, un rostro, un recuerdo. Y todo se lo llevaron unos dedos fríos que se disfrazaban de dedos que cuidan. El dinero de las tortillas también. Yo guardaba lo que recibía de las ventas en un cajón del tocador, doblado en un pañuelo de tela. Fui notando que el dinero disminuía. Un billete aquí, otro allá. Yo contaba en la mañana y en la noche el monto no cuadraba. Me estoy poniendo vieja, me estoy olvidando. Yo misma me culpaba, y Débora concordaba. Es la edad, mamazota. La memoria se va poniendo débil. Déjeme ayudarla a controlar el dinero. Y casi la dejé. Casi le entregué el control de mis finanzas a la mujer que me estaba robando. Solo no se lo entregué porque la Remedios, mi comadre, un día me dijo: «Tu dinero es tuyo, Esperanza. No le des a nadie que lo maneje». Y yo la escuché. Gracias a Dios la escuché. Y durante todo ese tiempo, juventino en la carretera, sin saber nada. Llamaba 2, 3 veces por semana, preguntaba por su mamá, preguntaba si todo estaba bien. Y Débora contestaba el teléfono antes que yo. Siempre contestaba antes y decía: «Todo bonito, tu mamá está perfecto, amor. Durmiendo bien, comiendo bien, feliz de la vida. Aquí estamos las dos juntitas».
Y él le creía porque él también confiaba en ella, porque él también fue engañado, porque él la trajo adentro de nuestra casa con las mejores intenciones y las peores consecuencias. Yo comencé a sentirme rara, de un modo que no podía explicar. No era solo el sueño pesado y las marcas en el cuerpo, era otra cosa. Me estaba poniendo confundida. Se me olvidaban nombres, se me olvidaban fechas, se me olvidaba dónde había guardado las cosas. A veces estaba haciendo la masa y de repente no recordaba si ya la había amasado o no. A veces iba a la cocina a buscar algo y me quedaba parada en medio del camino, sin recordar qué había ido a buscar. Yo creía que era la vejez llegando, que mi cabeza se estaba yendo. Lloraba escondida, con miedo de estarme poniendo chocha, con miedo de perder el juicio, con miedo de volverme una viejita que no reconoce ni su propio nombre. Pero no era la vejez, era el medicamento. El medicamento que ella le ponía a mi té cada noche, en dosis alta, estaba destruyendo mi memoria, mi razonamiento, mi equilibrio. Me estaban envenenando a cámara lenta, y la persona que me envenenaba era la misma que me llevaba al médico cuando me quejaba de mareos. «Mamazota, vamos al doctor a ver esos mareos. Debe ser la presión». Y me llevaba. Y el médico medía la presión, daba medicamento para el laberinto y mandaba a casa. Y de noche, el té de nuevo, la taza bonita de nuevo, la sonrisa de nuevo, el «duerma bien», «mamazota» de nuevo, y la oscuridad de nuevo. Fue mi comadre Remedios la que me abrió los ojos, y le agradezco a Dios todos los días de mi vida por haber puesto a esa mujer en el rancho de al lado del mío. Porque si no hubiera sido por la Remedios, yo no estaría aquí contándoles esta historia. Estaría bajo 7 palmos de tierra, y mi rancho estaría a nombre de otra persona. La Remedios es mi vecina de décadas, comadre de bautizo de Juventino, mujer fuerte, desconfiada por naturaleza, de esas que mira a la gente a los ojos y sabe si está mintiendo. Ella nunca le tuvo confianza a Débora, nunca desde el primer día. «Esperanza, yo no confío en esa mujer. Está demasiado bonita, demasiado arregladita, demasiado simpática. Nadie es tan buena gente así nomás». Y yo peleaba con ella. «Remedios, tú eres muy desconfiada. La muchacha es buena, me cuida, me trata bien». Y la Remedios cerraba la boca, pero se quedaba con ojo encima. Gracias a Dios se quedaba con ojo encima. Un día que Débora había ido al pueblo, dijo que iba al banco a resolver unas cosas, cosa que me ponía los pelos de punta sin yo entender por qué. La Remedios vino a visitarme, se sentó en el corredor, aceptó un café, me miró de arriba abajo con esa mirada de rayos X que tiene y dijo: «Esperanza, discúlpame lo que te voy a decir, pero necesito hacerlo. Tienes cara de quien toma medicamento controlado. ¿Estás durmiendo de más? ¿Estás pesada? ¿Tienes ojeras? ¿Estás olvidadiza? ¿Y esos moretones en el brazo?». Agarró mi brazo y lo volteó hacia arriba. Los moretones estaban ahí regados, feos, doloridos. «Esto no es normal, comadre. Esto no es cosa de vejez». «Es el té que me da Débora», respondí yo medio sin ganas, medio a la defensiva. «Manzanilla con hierbabuena y miel». La Remedios me miró fijo a los ojos, de ese modo que solo comadre vieja mira, y me dijo: «Esperanza, la manzanilla no tumba a nadie de ese modo. Yo tomo manzanilla toda la vida y nunca me he despertado sin saber dónde estoy». «¿Y dónde está tu argolla, comadre? ¿Dónde está esa argolla que te puso refugio?». Miró mi dedo desnudo. «¿Dónde están tus aretes? ¿Dónde está tu cadena? ¿Ya te diste cuenta de que ya no tienes nada de oro encima?». Yo no respondí. Me quedé callada. Porque responder era admitir. Admitir que la mujer que me peinaba el cabello, que me pintaba las uñas, que me llamaba mamazota con voz de hija, podía estarme robando dormida. Y admitir eso era destruir la única compañía que yo tenía. Era aceptar que había sido una tonta. Era regresar a la soledad que casi me mató. La Remedios vio mi silencio y entendió. Me agarró la mano con fuerza, con verdad, con el tipo de cariño que no necesita taza bonita para existir. Y me dijo la cosa que me cambió la vida. «Comadre, esta noche no tomes el té, bótalo, finge que dormiste y ve qué pasa».
Me quedé todo el día con esas palabras en la cabeza. Anduve por el rancho como alma en pena. Fui al horno a voltear las tortillas, pero no podía prestar atención. Fui al solar a arrancar hierba, pero las manos me temblaban. Me senté en el corredor, me recosté en la hamaca, me levanté, me volví a sentar. No podía parar. El corazón me latía acelerado, la boca seca, un nudo en la garganta que no pasaba. ¿Tendría razón la Remedios? ¿Habría sido tonta toda la vida? ¿El cariño sería mentira? ¿Iba a descubrir algo que me destruiría? Cuando el sol empezó a bajar y el cielo de Aguascalientes se puso de ese naranja bonito que parece lumbre, sentí un miedo que nunca había sentido antes. Miedo de descubrir la verdad, porque a veces la mentira es más cómoda. A veces uno prefiere el té envenenado con sonrisa que el café amargo con verdad. Pero me acordé de Refugio. Me acordé de él en su lecho de muerte, agarrando mi mano, diciéndome: «Cuida nuestro rancho, Esperanza». Y yo sabía que no estaba hablando solo de tierra y de paredes. Estaba hablando de mí. «Cuídate, Esperanza». Y yo necesitaba cuidarme. Cuando llegó la noche, mi corazón ya estaba disparado. Débora trajo el té a la hora de siempre, con esa sonrisa bonita de siempre, con la taza de porcelana de siempre. «Aquí, mamazota, manzanilla fresquita con miel, para que descanse rico esta noche». Agarré la taza con las dos manos para que ella no notara que estaba temblando. Le di las gracias. Intenté sonreír. Ella salió del cuarto y cerró la puerta. Me quedé ahí sentada en la cama, mirando esa taza. El líquido era claro, amarillento, con olor dulce, bonito, acogedor. Había una cucharita de plata dentro, de esas que Débora trajo cuando vino a vivir al rancho. Todo bonito, todo arreglado, todo mentira. Me levanté de la cama, fui a la ventana y vacié el té en la tierra. Vi el líquido escurriéndose por la pared de afuera, siendo tragado por el suelo rojizo del solar, y sentí un olor adusado que nunca había notado antes, un olor diferente a la manzanilla, un olor a algo químico amargo por debajo de la miel que no debía estar ahí. Se me revolvió el estómago. Me acosté en la cama, apagué la luz, jalé la sábana hasta el mentón, cerré los ojos y esperé. El reloj de la pared hacía tic-tac, los grillos cantaban afuera, el viento mecía las hojas del nopal y tocaba suavemente la ventana. El perro ladró una vez en el solar y luego se quedó quieto. Y yo ahí acostada en la oscuridad, con los ojos cerrados, con el corazón latiendo tan fuerte que creía que ella lo iba a oír desde el pasillo. Creía que los latidos me iban a delatar, que iban a arruinar todo. Rezaba quedito, solo moviendo los labios, sin hacer ruido. Dios mío, protégeme, dame fuerzas, muéstrame la verdad, aunque duela. El tiempo no pasaba. Cada minuto era una hora. Cada tic-tac era una eternidad. Yo estaba ahí acostada en la cama que Refugio construyó, en la casa que Refugio levantó, en el rancho que Refugio sudó toda la vida para dejarme. Y tenía miedo. Miedo dentro de mi propia casa. Miedo de una mujer que dormía en el cuarto de al lado. A las 11 de la noche, la puerta de mi cuarto se abrió sin ruido. Despacio. El picaporte giró suave, como si alguien hubiera practicado ese movimiento cientos de veces. La puerta se abrió solo lo suficiente para que pasara un cuerpo delgado, y ella entró. Oí los pies descalzos en el piso de cerámica. Ese sonido suave de piel contra piso frío, paso a paso, despacio, calculado. Ella sabía dónde pisar para no hacer ruido. Sabía qué losetas crujían y cuáles no. Había memorizado el mapa de mi cuarto en la oscuridad. Se quedó parada cerca de la cama por casi un minuto entero. Yo sentía su presencia ahí de pie, mirándome. Su perfume, ese perfume que yo creía bonito y que ahora me daba náuseas, flotaba en el aire. Yo sentía sus ojos sobre mí, verificando, calculando, decidiendo si yo estaba apagada. Controlé la respiración. Respiré hondo, despacio, del modo que respira la gente cuando duerme. Dejé la boca entreabierta, dejé el cuerpo flojo. Cada músculo de mi cuerpo quería contraerse de miedo, pero no lo dejé. Fingí como nunca había fingido nada en la vida.
Después de un minuto que pareció un año, la oí moverse. Fue al buró. El cajón se abrió despacio, con ese crujido bajo que yo conocía bien. El ruido de papeles siendo movidos. Documentos, mis documentos. La escritura del rancho, mi credencial, mi CURP, el acta de defunción de refugio. Todo ahí en ese cajón, todo al alcance de sus dedos. Después vino el clic del celular. El flash estaba apagado, pero la luz de la pantalla iluminó el cuarto por un segundo. Vi el destello por detrás de mis párpados cerrados, un relámpago blanco que transformó la oscuridad de mi cuarto en algo siniestro. Estaba tomándoles foto a mis documentos, uno por uno, con cuidado, con método, como quien ya ha hecho esto muchas veces antes. Después fue al tocador, el cajón de arriba, donde yo guardaba el dinero de las tortillas. La oí contando los billetes, el ruido del papel siendo separado, billete por billete, con los dedos rápidos y precisos de quien ya sabe cuánto hay ahí. Después, el ruido de tela, ella metiéndose los billetes en el sostén. 3 billetes, 150 pesos de mis tortillas, de mi sudor, de mi maíz. Y después se volvió hacia mi cama, se inclinó. Sentí el peso de ella acercándose, el colchón cediendo un poco cuando apoyó una mano en la orilla. Su perfume se volvió más fuerte, su aliento cerca de mi cara. Sentí su respiración en mi mejilla. Respiración tranquila, controlada, de quien no tiene remordimiento, de quien hace esto con naturalidad. Agarró mi mano despacio, como quien maneja un objeto, no como quien toca a una persona, como quien agarra una cosa. Giró mis dedos uno por uno, verificando si había algún anillo olvidado. Nada. Levantó mi brazo, verificó la muñeca, buscando pulsera que ya no existía. Soltó el brazo, cayó muerto sobre el colchón. Después, con los dedos fríos. Dios del cielo, qué fríos eran esos dedos. Abrió el botón de mi camisón, despacio, sin prisa. Apartó la tela y pasó la mano por mi cuello, por mi pecho, buscando cadena, medalla, cualquier cosa de valor que todavía no se hubiera llevado. Sentí esos dedos helados en mi piel, en la piel de mi pecho, en la piel que solo Refugio había tocado con cariño en toda mi vida. Y usé cada gramo de fuerza que tenía, cada gramo de valentía, de rabia, de desesperación, para no temblar, para no abrir los ojos, para no gritar. Apreté la mandíbula tan fuerte que creí que iba a quebrarme los dientes. Clavé las uñas en la palma de la mano debajo de la sábana y me quedé ahí quieta, fingiendo que dormía, mientras la mujer que me llamaba mamazota me registraba como quien registra un cadáver. Ella soltó mi camisón, lo abotonó de vuelta, se alejó. Oí los pasos descalzos yéndose hacia la puerta, el picaporte girando, la puerta cerrándose sin ruido. Y el silencio volvió. Abrí los ojos. El cuarto estaba oscuro. Los grillos cantaban afuera como si nada hubiera pasado. El reloj seguía haciendo tic-tac y yo estaba temblando. Temblando de la cabeza a los pies, como si me hubieran dado una descarga, como si mi cuerpo finalmente hubiera sido liberado para sentir todo el horror que había aguantado durante esos minutos eternos. Las lágrimas llegaron silenciosas, calientes, escurriéndose por los lados de mi cara y mojando la almohada. Lloré sin hacer ruido, con la boca cerrada, tragando sollozos, porque le tenía miedo de que me oyera. Aún después de que ella había salido, yo todavía tenía miedo. Me quedé acostada temblando por casi una hora. Luego me levanté. Las piernas me temblaban tanto que casi me caí. Me apoyé en la pared, fui al solar de puntitas, con el celular apretado en la mano como si fuera un arma. El aire de la noche me pegó en la cara y respiré hondo. Miré el cielo lleno de estrellas de Aguascalientes, ese cielo limpio del campo que parece un zarape bordado. Y pensé en Refugio. Pensé en él diciéndome, cuida nuestro rancho, Esperanza. Y con las manos temblando, tanto que casi no podía marcar los números, llamé a la policía. La delegación de Aguascalientes era pequeña, pero el delegado que me atendió era serio y atento. Un muchacho joven, recién llegado de Guadalajara, que escuchó todo lo que yo conté sin interrumpirme ni una sola vez.
Yo hablé por casi una hora. Conté del té, de las joyas, de los moretones, de las explicaciones, de la noche en que yo fingí. Él apuntó todo, hizo preguntas, y cuando yo terminé, me miró con respeto, un respeto que yo no veía en los ojos de nadie desde hacía mucho tiempo, y me pidió una cosa, que guardara la taza del té del día siguiente sin botarla, que fingiera que todo estaba normal una noche más y que le entregara la taza para la pericia. Y eso hice. Volví a casa antes de que amaneciera. Me acosté en la cama y cuando Débora se despertó y vino a darme los buenos días con esa sonrisa de siempre, yo le sonreí de vuelta. Tomé café con ella, platiqué sobre el clima, sobre las tortillas, sobre el tianguis del sábado, hice todo igual. Y cuando de noche ella trajo el té en la taza de porcelana con florecitas azules, lo agarré, le di las gracias, y cuando ella salió, lo vacié en un frasco de vidrio con tapa que yo había escondido debajo de la cama. Lo tapé bien, lo guardé debajo de la almohada y de nuevo fingí que dormía. Esta vez ella no entró a mi cuarto. Quizás por casualidad, quizás porque ya no había nada que llevarse. Pero yo me quedé despierta toda la noche igual, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, abrazada a ese frasco de vidrio, como si fuera la prueba de que yo no me estaba volviendo loca. Al día siguiente llevé el frasco a la delegación. El delegado lo mandó al análisis y el resultado llegó en pocos días. Alprazolam, medicamento controlado, de receta obligatoria, que tumba a una persona en minutos y borra la memoria de horas enteras cuando se da en dosis alta, muy por encima de lo normal, mezclado con miel para disfrazar el sabor amargo. Esa mujer me estaba drogando cada noche, cada santa noche, con medicamento de receta. En mi té de manzanilla, por más de 2 años, más de 700 noches, más de 700 tazas, más de 700 veces que yo cerré los ojos confiando y fui empujada a un sueño que no era mío, a una oscuridad que me quitaba la capacidad de defenderme. El delegado entonces pidió una orden judicial para analizar el celular de Débora. La justicia la emitió en 48 horas, y lo que encontraron en ese celular, mis queridos, me quitó el suelo de debajo de los pies de un modo que creí que nunca iba a poder volver a ponerme de pie. Había fotos de todos mis documentos, la escritura del rancho, la credencial, el CURP, el acta de defunción de refugio, todo fotografiado con cuidado, de varios ángulos, en alta calidad para que quedara bien legible. Cada documento había sido fotografiado varias veces, como si ella quisiera asegurarse de que ningún detalle faltara. Y había conversaciones, muchas conversaciones, con 2 contactos. El primero era un hombre de Lagos de Moreno que se dedicaba a hacer documentos falsos. Débora le estaba encargando una carta poder a mi nombre, una carta poder falsa, forjada, que me hacía autorizar la transferencia del rancho al nombre de Juventino, y después con otro documento falso, del nombre de Juventino al nombre de ella misma. El plan era pasarle el rancho a ella sin que nadie se diera cuenta, y ya había pagado 3,000 pesos de anticipo. ¿Y de dónde salió ese dinero? De mis joyas. La policía rastreó todo. La argolla de refugio fue vendida por 900 pesos en una joyería de segunda de Lagos de Moreno. Los aretes de mi mamá, $500. La cadena con crucifijo, $1,000. La pulsera, $600. Todo sumado daba los 3,000 pesos que ella le pagó al falsificador para empezar el trabajo. Mis recuerdos, mi historia, mi vida, todo convertido en dinero para financiar el robo de mi rancho. El segundo contacto era la mamá de Débora, una mujer de Lagos de Moreno llamada Valdirene. Y los mensajes entre las dos lo revelaron todo, todo. Cada detalle del plan, cada paso calculado, cada intención escondida. Débora le mandaba audios a su mamá y en esos audios, con la voz más fría y calculadora que uno pueda imaginar, le contaba cada paso. Le contaba que me daba el té y yo me apagaba, que le tomaba fotos a los documentos, que vendía las joyas, que el falsificador estaba trabajando en la carta poder. Y dijo una cosa, una frase que el delegado me leyó y que yo voy a llevar en la memoria hasta el último día de mi vida. La vieja ya está toda blanda. Le doy el té y se apaga.
Le estoy tomando fotos a todo. Cuando salga la carta poder, le transfiero el rancho. Si se muere antes, mejor todavía. Vieja de 71 años, se muere durmiendo y nadie pregunta nada. Y la mamá respondió: cuidado con la dosis, no vayas a resolver antes de tiempo. Primero agarra el rancho, después resuelves. Después resuelves. El delegado leyó esa frase 3 veces. Luego me miró y me dijo con la voz más cuidadosa que pudo: Doña Esperanza, esta mujer no iba a parar en las joyas. El plan era el rancho. Y después de la transferencia, después de que el rancho estuviera a su nombre, usted iba a morir durmiendo. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Yo entendí. Entendí que el té con miel no era cuidado, que el mamazota no era cariño, que los peinados en mi cabello y las uñas pintadas el domingo, y el café en la cama, y el masaje en la rodilla, eran solo distracción, cortina de humo, todo escenografía, todo teatro, todo calculado para que yo no me diera cuenta de que esa mujer me estaba preparando para desaparecer, para volverme una viejita que murió durmiendo y que nadie iba a cuestionar. Entendí que casi morí creyendo que me amaban. Y esa es la parte que más duele, mis queridos. No es el robo, no son las joyas, no es el dinero. Es saber que yo abrí mi corazón, di mi confianza, entregué mi soledad, y todo lo que recibí de vuelta fue veneno en una taza bonita. Débora fue arrestada en el rancho una mañana de miércoles, cuando estaba tendiendo ropa en el solar, como si nada hubiera pasado. La policía llegó con 2 patrullas. Ella los vio y trató de correr hacia el fondo del rancho, pero los policías fueron más rápidos. Cuando le pusieron las esposas, ella me miró. Yo estaba en el corredor, agarrándome de la hamaca para no caerme. «Mamazota, ¿qué está pasando? Yo no hice nada». Y aún en ese momento, aún con las esposas en las muñecas y la policía alrededor, todavía intentó usar esa voz dulce. Todavía intentó el mamazota. Todavía intentó la máscara. Pero yo ya no escuchaba. Ya sabía lo que había detrás de esa sonrisa. La mamá de Débora, la Valdirene, fue arrestada en Lagos de Moreno 2 días después, y el falsificador fue arrestado en la misma semana. Los 3. Juventino estaba en la carretera cuando todo pasó. Andaba en algún lugar entre Guadalajara y Monterrey, en medio de la autopista, cuando el delegado le llamó al celular y le dijo que necesitaba volver urgente a Aguascalientes. «¿Qué le pasó a mi mamá?», preguntó Juventino ya en pánico. El delegado le dijo que era mejor que viniera en persona, y Juventino volvió. Volvió manejando 12 horas directo, sin parar a comer, sin parar a dormir, sin parar para nada. 12 horas con el pie en el acelerador y el corazón en la garganta. Llegó al rancho de madrugada. El tráiler se detuvo enfrente de la casa con ese ruido de frenos que yo reconozco de lejos. Yo estaba sentada en el corredor en la hamaca esperando. No había podido dormir. Ya no podía dormir sin el té. No porque necesitara el medicamento, sino porque mi cuerpo ya no sabía dormir solo después de 2 años, siendo tumbado por la química. Juventino bajó del tráiler. Estaba sucio de carretera, con la ropa arrugada, la barba sin rasurar, los ojos rojos. Entró a la casa, me vio, se sentó a mi lado en la hamaca en silencio. No dijo nada. Agarró los papeles que el delegado había dejado en copia, los mensajes impresos, el dictamen del té, las fotos del celular de Débora. Leyó todo, línea por línea, mensaje por mensaje. Se quedó callado por 20 minutos. 20 minutos que parecieron 20 horas. Yo veía su cara cambiando mientras leía. Vi la confusión volverse entendimiento. Vi el entendimiento volverse horror. Vi el horror volverse dolor. Un dolor tan grande que su cara se deformó como si alguien le hubiera dado un golpe por dentro. Y después dijo, con la voz toda quebrada, que apenas se oía por encima de los grillos de la noche: «Mamá, yo la traje aquí, yo la traje para cuidarla, y ella estaba...». No terminó. Se tragó las palabras junto con las lágrimas. Se soltó a llorar. Hombre grande, fuerte, 41 años, trailero de carretera pesada que carga toneladas en los hombros, llorando en la hamaca del corredor como si fuera un niño de 5 años que acaba de descubrir que el monstruo debajo de la cama es real
y el monstruo era la mujer que él amaba, la mujer que eligió, la mujer que trajo a la casa de su mamá. Yo le pasé la mano por la cabeza, le pasé la mano por esos cabellos sudados de carretera, igual que hacía cuando él era chiquito y se despertaba de pesadilla, llorando en la oscuridad. Y le dije con toda la calma que pude juntar: «Tú no sabías, hijo mío. Tú andabas en la carretera. Tú trabajas para vivir. La culpa no es tuya, Juventino. La culpa es de quien entra a la casa de los demás con intención de destruir. Tú la trajiste con amor, con buena intención. Lo que ella hizo con esa buena intención es responsabilidad de ella, no tuya». Él lloró más. Lloró hasta que ya no le quedaban lágrimas, y nos quedamos ahí en la hamaca, madre e hijo, hasta que el sol salió detrás de los nopales e iluminó el rancho que Débora casi se llevó. Débora fue juzgada y condenada en 2023. 12 años de prisión. Régimen cerrado. Está presa en el Cerezo de Aguascalientes. El juez leyó la sentencia y enlistó los delitos: robo calificado por abuso de confianza, fraude tentado, lesiones por envenenamiento y asociación delictuosa. 12 años. La mamá de Débora, la Valdirene, recibió 6 años, coautora del plan, y el falsificador de Lagos de Moreno recibió 4 años. En el juicio, Débora lloró mucho, pidió perdón, dijo que amaba a Juventino, que se arrepentía, que su mamá la había influenciado, que era débil, que se dejó llevar. Pidió mirar a Juventino. Él estaba sentado al fondo de la sala, pero no levantó los ojos. Se quedó mirando el suelo todo el tiempo, con las manos cruzadas entre las rodillas, como si quisiera desaparecer. Y yo vi todo callada desde la banca de testigos, con las manos cruzadas en el regazo, el corazón pesado pero firme, los ojos secos. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Ahí, en ese tribunal, yo no iba a derramar ni una lágrima más por esa mujer. Cuando el juez me preguntó si quería hablar, me levanté despacio, porque la rodilla dolía y las piernas me temblaban un poco. Miré al frente, miré al juez y dije: «Señor juez, esta mujer entró a mi casa, me llamó mamazota, me peinó el cabello, me pintó las uñas y cada noche me daba medicamento en una taza bonita, mientras le arrancaba a mi cuerpo todo lo que mi marido muerto me había dejado. Vendió la argolla que el amor de mi vida me puso en el dedo. Vendió los aretes que mi mamá guardó toda la vida para dármelos y planeó quitarme el rancho y después hacerme dormir para siempre». Hice una pausa. Respiré hondo. Ella no pide perdón porque se arrepintió. Pide perdón porque la agarraron. Si no hubiera sido por mi comadre Remedios, yo estaría bajo la tierra y mi rancho estaría a nombre de ella. Y mi hijo viviría el resto de su vida sin saber que la mujer que él amaba mató a su mamá. Silencio en el tribunal. Un silencio pesado, espeso, que parecía tener peso físico. Nadie habló, nadie se movió. Hasta el juez se quedó callado unos segundos. Yo miré al juez y dije: «Ya no tengo más nada que decir, señor juez». Me senté. Hoy volví a mi vida. Volví a mi rancho, a mis tortillas, a mi horno de leña, a mi solar de nopal y guayaba. La diferencia es que ahora sé que la soledad, por mucho que duela, es mejor que la compañía envenenada. La soledad lastima, sí, pero la soledad no le pone medicamento a tu té. La soledad no te roba la argolla durmiendo. La soledad no planea tu muerte. Juventino se divorció de Débora. Firmó el papel en el registro civil, sin mirar atrás, sin llorar, sin hablar, sin dudar. Firmó y se fue. Sigue en la carretera, sigue siendo trailero. Es lo que sabe hacer, es su sustento. Pero ahora, cuando tiene días de descanso, viene al rancho. Duerme en el cuarto que era de él cuando era niño, en la misma hamaca de cuando era chiquito que yo guardé todos estos años. Me ayuda en la cocina, arregla lo que está roto, desatora el canal cuando llueve, cambia las tejas que el viento se llevó y se queda conmigo en el corredor de noche, en la hamaca, en silencio. A veces ni hace falta decir nada, solo estar ahí, madre e hijo, oyendo los grillos y el viento, tomando café que yo misma hice. Y eso ya es suficiente,
ya es más que suficiente. Mi comadre Remedios viene todas las tardes a tomar café conmigo, todas las tardes, sin falta. Llega por el portón del fondo, cruza el solar, espantando las gallinas, se sienta en la hamaca del corredor y dice: ¿Y qué, comadre, cómo estás hoy? Y yo le cuento las cosas del día, el precio de las tortillas, el encargo que llegó, el nopal que está cargado. Platicamos, reímos, chismeamos un poquito, chisme de comadres, ya saben, de esos inofensivos, y comemos pastel de elote que yo hago bien temprano con el horno de leña, del modo que mi mamá hacía. A veces la Remedios trae tamales de rajas hechos en el momento, o yo hago menudo para los domingos especiales, o simplemente nos quedamos ahí sentadas mirando el solar en silencio, porque el silencio entre amigas de verdad no está vacío, es consuelo. Ella me salvó, esa mujer me salvó. Y cada vez que la veo sentada en mi corredor tomando café, le agradezco a Dios por vecinos que prestan atención, por comadres que dicen la verdad a la cara, por amigas que no le tienen miedo a incomodar. Las joyas no las recuperé. La argolla de refugio fue derretida en una joyería de Lagos de Moreno. Se convirtieron en otra cosa, otro anillo, otro arete en la mano de alguien que no tiene idea de dónde vino ese oro. Los aretes de mi mamá fueron vendidos a una desconocida. La cadena, la pulsera, todo fue convertido en dinero para pagar el robo de mi rancho. Mis recuerdos, objetos que no tienen precio de verdad, porque su valor no estaba en el oro, estaba en la historia que cargaban. Pero la escritura del rancho sigue en el mismo lugar, en el cajón del buró. Solo que ahora el cajón tiene cerradura, una cerradura fuerte de esas de código que Juventino compró y puso él mismo. Y la llave la cargo yo, guardada en mi sostén, día y noche, durmiendo y despierta. A donde quiera que vaya, la llave va conmigo, porque no voy a darle más oportunidad a nadie de tocar lo que es mío sin que yo lo sepa. Y el té, mis queridos, nunca más en mi vida tomé té que otra persona preparó. Nunca. Tomo café que yo misma hago, con el agua que yo misma hiervo en el fogón de leña, en el coladero de tela que yo misma lavo y pongo a secar en el alambre del solar. Si alguien me ofrece una taza de cualquier cosa, té, jugo, café, le agradezco con todo el respeto y digo: no, gracias, yo misma lo hago. Y cuando me preguntan por qué, miro a la persona a los ojos y digo la verdad, sin rodeos, sin vergüenza, la verdad pura. Porque la última persona que me sirvió té con cariño estaba intentando destruirme. La taza era bonita, la sonrisa era bonita, el mamazota era bonito. Y yo casi muero creyendo que era amor. Ahora bebo lo que yo misma hago, porque la única mano en la que confío para servirme es la mía. Mis queridos, mis queridas, si ustedes llegaron hasta aquí, hasta este finalcito del video de la abuela Esperanza, quiero agradecerles del fondo de mi corazón. Gracias por haber escuchado mi historia, por no haber saltado, por haberse quedado conmigo hasta el final. Porque esta historia no es fácil de contar. Cada palabra que dije hoy me costó un pedazo de valentía que yo no sabía que todavía tenía. E imagino que tampoco es fácil de escuchar. Pero es importante. Es sumamente importante. El peligro no siempre viene con cara fea, mis hijos. Esa es la lección más dura que aprendí en 71 años de vida. El peligro más cruel, más destructor, más difícil de identificar, es el que viene disfrazado de cariño. Es la persona que te peina el cabello mientras planea destruirte. Es la persona que te llama con nombre bonito mientras envenena tu bebida. Es la persona que finge cuidarte mientras te roba todo lo que tienes. Las joyas, el dinero, la casa, la dignidad. Y si nadie detiene a esa persona a tiempo, te roba hasta la vida. Yo sé que es difícil desconfiar de quien parece amarnos, especialmente cuando uno está solo, especialmente cuando uno es viejo, viudo, cansado de soledad. El corazón se ablanda, mis queridos. Se ablanda tanto que acepta cualquier cosa que parezca afecto. Acepta tazas, acepta sonrisas, acepta mentiras envueltas en moño bonito, acepta sin cuestionar, sin verificar, sin prestar atención a las señales que están ahí enfrente de uno, porque uno no quiere ver, porque ver duele,
porque ver es admitir que uno está solo de nuevo. Entonces les digo a ustedes, especialmente a los que son mayores, que viven solos, que dependen de alguien para compañía o para cuidado. Presten atención. Presten atención a quién entra a su casa. Presten atención a lo que comen y beben. Presten atención a las cosas que desaparecen sin explicación, al dinero que disminuye sin motivo, a las marcas que aparecen en el cuerpo sin razón. Presten atención a las explicaciones que no tienen sentido, pero que uno acepta porque aceptar es más cómodo que dudar. El cariño de verdad no hace que uno se despierte mareado. El cariño de verdad no deja marcas moradas. El cariño de verdad no desaparece con la argolla de matrimonio. Y si notan algo raro, cualquier cosa, por pequeño que parezca, no se lo traguen callados. No se queden en silencio como yo me quedé por 2 años. Hablen. Hablen con el vecino, con el compadre, con la amiga, con el padre, con el pastor, con quien ustedes confíen. Hablen con la policía, hablen con alguien, porque el silencio protege a quien nos hace daño. Siempre, el silencio es el mejor amigo del abusador, del ladrón, del envenenador. Cuando uno habla, uno rompe el poder que ellos tienen sobre uno. Mi comadre Remedios me salvó porque no se quedó callada, porque me miró a la cara, vio que algo estaba mal y tuvo el valor de hablar, aunque sabía que yo podía enojarme. Todo mundo necesita una Remedios en la vida, y todo mundo puede ser la Remedios en la vida de alguien. Si ustedes miran a una persona mayor, ya sea de la familia, vecina o conocida de la iglesia, y notan que algo está diferente, que la persona está más delgada, más apagada, más confundida, con marcas raras, con alguien controlando todo a su alrededor, no se queden callados. Pregunten, investiguen, insistan, porque a veces la persona está pidiendo socorro con los ojos y nadie le está prestando atención. Yo perdí mis joyas. Perdí la argolla que el amor de mi vida me puso en el dedo el día más bonito que vivimos juntos. Perdí los aretes que mi mamá guardó toda la vida. Perdí recuerdos que ningún tribunal puede devolver. Pero no perdí mi vida, no perdí mi rancho, no perdí a mi hijo y no perdí mi dignidad. Porque abrí los ojos, o mejor dicho, fingí que dormía, pero cuando llegó la hora, abrí los ojos. Y lo que vi me dio la fuerza que necesitaba para actuar. Entonces mi mensaje es este: no duerman de verdad cuando la situación pide que se queden despiertos. Confíen, sí, pero verifiquen. Amen, sí, pero protéjanse. Y si alguien les ofrece una taza bonita con sonrisa bonita y nombre bonito, antes de beber, miren bien a los ojos de quien está sirviendo. Porque no todo té es cura, no todo cariño es amor, y no toda persona que te peina el cabello quiere tu bien. Y ahora, mis amores, la abuela Esperanza les va a pedir una cosita más de corazón. Si esta historia los tocó, si les movió algo dentro del pecho, si conocen a alguien que necesite escucharla, una vecina mayor que vive sola, un familiar que está en manos de alguien extraño, una amiga que anda diferente, compartan este video, compártanlo, porque la información salva vidas. Mi comadre Remedios me salvó porque sabía lo que era raro y lo que era normal. Ustedes también pueden salvar a alguien. Suscríbanse a este canal, mi amor. Activen la campanita, denle like y comenten aquí abajo una palabra para mí. Una palabra nomás. Quien vio hasta el final, quien escuchó todo lo que esta abuelita de 71 años contó, comenta la palabra desperté para que yo sepa que entendieron, que tienen los ojos abiertos, que no van a aceptar taza bonita sin verificar qué hay adentro. Comenten, desperté, y yo voy a saber que esta historia valió la pena. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Y para terminar, mis queridos, quiero que sepan una cosa. Esta historia que conté hoy no es entretenimiento, no es ficción, no es telenovela. Es la vida real de una mujer que casi fue quitada de este mundo dentro de su propia casa, por su propia familia, bajo la mirada confiada de su propio hijo. Y lo cuento no para que me tengan lástima. No necesito lástima. Necesito que presten atención.
Lo cuento porque cada vez que hablo, le quito el poder a quien hace daño en las sombras. Lo cuento porque el silencio es cómplice de la maldad, y yo me niego a quedarme callada. Y lo cuento porque si una persona, una sola, en cualquier lugar del mundo, escucha esta historia y decide prestarle más atención a un familiar mayor que está bajo el cuidado de alguien extraño, ya valió cada lágrima que esta abuelita derramó aquí frente a la cámara. Si usted o alguien que conoce está pasando por una situación parecida, ya sea envenenamiento, robo, manipulación o explotación de un adulto mayor, sepa que en todas partes existen autoridades y organizaciones listas para ayudar. No se quede en silencio. Yo me quedé 2 años en silencio y casi lo pagué con mi vida. La soledad es pesada, sí, pero es temporal. La compañía de quien quiere destruirte es mortal. Busca ayuda, habla, grita si es necesario, pero no aceptes en silencio lo que no merece ser aceptado. Yo convertí mi miedo en valentía, convertí mi té envenenado en café hecho con mis propias manos, convertí mi cajón robado en cajón con cerradura, y convertí mi dolor en historia para ayudar a quien necesita escucharla, porque el dolor, cuando uno lo comparte, pierde el poder de destruirnos y gana el poder de proteger a los demás. Yo soy Esperanza. Tengo 71 años. Vivo en un rancho en Aguascalientes. Hago tortillas a mano, tomo café que yo misma preparo, duermo con el cajón con llave y la llave en el sostén. Y estoy viva, estoy aquí. Estoy contando mi historia, y eso, mis queridos, eso es la victoria más grande que yo podía tener. Un abrazo apretado en el corazón de cada uno de ustedes. Y recuerden, la única mano en la que pueden confiar de verdad para cuidarlos es la de ustedes mismos y la de Dios, que nunca me abandonó. Ni en las noches más oscuras, cuando yo estaba acostada fingiendo que dormía mientras el mal andaba descalzo por mi cuarto. Gracias por escucharme, gracias por quedarse, gracias por existir. De la abuela Esperanza, con todo el amor que cabe en este corazón viejo y fuerte.